Bienvenidos a este encuentro en el que vamos a ver un tema que es bastante importante en la cuestión de las migraciones internacionales, que es la relación entre los derechos humanos y la legislación migratoria internacional. El objetivo, ¿cuál sería en este encuentro? Conseguir algunas herramientas para entender de qué hablamos, en primer lugar, de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Y a partir de allí, cómo han permeado los derechos humanos, las políticas y la legislación internacional, la forma en que la comunidad internacional comenzó a hacerse cargo de la cuestión migratoria desde esa perspectiva, tomando en cuenta la vulnerabilidad específica que tienen los migrantes y cómo la perspectiva se fue abriendo paso dentro de las legislaciones internacionales y fue después traspasándose paulatinamente a las legislaciones nacionales. Nos interesa en este encuentro que entiendan la historicidad de este proceso en el marco de transformaciones que hicieron, por un lado, que las migraciones dejaran de ser una cuestión puramente doméstica de la legislación y de las políticas nacionales y pasaran a formar parte de la agenda internacional, pasaran a formar parte del derecho internacional y de las políticas exteriores de los países. Señalamos esa historicidad porque nos interesa también que se entienda que esta historicidad nos dice que los derechos alcanzados, como muchos otros derechos, entre otros los derechos laborales, no son solo producto del otorgamiento del Estado o de los Estados, sino que son producto también de las luchas reivindicatorias de los propios migrantes, de sus organizaciones y de amplios sectores también de la sociedad civil, de las cuales los sindicatos forman parte y no menor, ¿no es cierto? Y que hoy son actores, yo llamaría actores indispensables en esta construcción de la legislación internacional fundada en los derechos humanos. ¿Por qué digo que son indispensables? Nada más y nada menos que porque lo que está en juego son las reivindicaciones, las demandas, los derechos, las garantías y las experiencias de sus representados. Esto será como la primera parte del encuentro. En la segunda parte vamos a ver cuáles son los principales productos del derecho internacional que han tomado para sí la problemática específica de los migrantes, en principio de los trabajadores migrantes, a seguir de los trabajadores, ya no en su calidad de los migrantes, ya no en su calidad de trabajadores, sino en su calidad de personas. Esto va a estar, digamos, en consonancia con lo que vimos en la primera parte, que es la definición de derechos humanos, sus características y sus alcances. Entonces vamos a repasar los principales instrumentos, no todos, fundamentalmente los instrumentos internacionales que nos van a ir mostrando esa evolución y que son herramientas importantes de reivindicación de los migrantes, de sus derechos, y entonces vamos a ver cuáles fueron los contextos en que estos instrumentos fueron generados y formulados y cuáles fueron los principios que los fueron informando. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, el convenio 97 de la OIT, un convenio que fue generado allá por 1949 como parte de una revisión de otros convenios previos, en un contexto de posguerra,
en un contexto en que la mano de obra excedente, sobre todo de los países perdedores de la guerra, derrotados, se movían, especialmente por Europa, en forma desordenada y en busca de condiciones de sobrevida, de condiciones de reproducción de su vida personal y de su familia. Vamos a ver luego el 143, que es de 1975, que fíjense que es a su vez una complementación de aquel primer convenio del 97, que tiene como característica principal, digamos, primero vamos a decir que tiene como contexto la crisis europea, la crisis global, digamos, del petróleo, en donde también se generó una gran cantidad de trabajadores sin ocupación que fueron buscando trabajos en diferentes países y en condiciones generalmente irregulares. Lo que buscó este convenio entonces fue de alguna manera recortar esa irregularidad y generar alguna regulación de las migraciones. Y yo diría más que regulación, control de las migraciones. Tiene la característica en relación al convenio 97 de una forma muy tibia, comenzar a superar la protección de los derechos de los migrantes solamente de aquellos que estaban en condición regular y plantear alguna protección, como digo, muy tibia, de los trabajadores irregulares. Vamos a rescatar, muy al pasar, los procesos regionales de integración, no porque no nos parezcan importantes, nos parecen fundamentales, sino porque no podemos encarar su profundización en este encuentro, pero los vamos a plantear como motores de las modificaciones, de las transformaciones que vienen dándose en la visión, en la perspectiva con que las migraciones internacionales se dan en el mundo y que vienen teniendo esas transformaciones, digamos, esas transformaciones en la perspectiva con que se las ve, impacto en las modificaciones y transformaciones de las políticas y de la legislación. Entonces, mencionamos fundamentalmente en nuestra región, aunque hay otros procesos de integración en el mundo, pero mencionamos los de nuestra región porque estos encuentros están dirigidos a trabajadores de nuestra región. Vamos a ver entonces los diferentes procesos subregionales, como es el Mercosur, como es la CAN, como son los procesos de diálogo político sobre migraciones internacionales, como es el caso de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, como son procesos de diálogo con otras regiones, como es el diálogo estructurado sobre migraciones internacionales entre América Latina y la Unión Europea, pero como digo, solo los vamos a mencionar. Yo lo que intento es que tengan en cuenta que deben ser considerados como factores muy importantes en un punto que vamos a ver a continuación, que es la pugna existente entre las diferentes visiones, sobre todo entre la visión que hasta hace muy pocos años fuera hegemónica en el mundo y que hoy, a partir de la construcción de la que veníamos hablando, a partir de estos procesos de integración regional en Latinoamérica, vienen siendo como enfrentados por una construcción que nos permitirá identificar fundamentalmente aquellas legislaciones, aquellas políticas ancladas en las premisas y en los principios de los derechos humanos y diferenciarlas fundamentalmente de aquellas que no lo son, que no están aun cuando invoquen los derechos humanos.
Entonces vamos a hablar de dos visiones fundamentales, una que era la visión hegemónica, digamos la visión proveniente, emanada de los países centrales, fundamentalmente centradas en lo que son los mercados de trabajo, y la otra visión, que es esta visión que Raúl Delgado Weiss ha llamado alternativa, que es la construida en Latinoamérica y que es la que se fundamenta principalmente en el derecho a migrar y en los derechos humanos de los migrantes. ¿Para qué nos va a servir esto? Decíamos, nos va a servir para identificar aquellas legislaciones ancladas en los derechos humanos y diferenciarlas de aquellas que, aunque los invoquen, no responden a sus premisas y principios. Adjuntamos una bibliografía. ¿Para qué nos va a servir esa bibliografía? No pretendemos por ahí, ojalá la puedan leer, pero pretende servir de respaldo a inquietudes por profundizar este conocimiento sobre los procesos específicos que hemos ido señalando y ojalá pueda cumplir con ese objetivo. De todas maneras, tienen además el apoyo, van a tener el apoyo de los tutores y el nuestro cuando sea necesario. Desde ya les deseo el mayor aprovechamiento no solamente de este encuentro, sino todos los encuentros de este seminario y de nuevo bienvenidos a este encuentro número 4. Muchas gracias.